Giselle Quiroz, soy catedrática de estudios latinoamericanos en CY-Cergy Paris Université. Mi campo de investigación es la historia de las mujeres, de los feminismos y de la salud en las Américas Latinas entre los siglos XIX y XX. Y más específicamente trabajo sobre la historia de la maternidad, de la ginecología, de la obstetricia en los Andes, en el Perú, más precisamente. He también trabajado, mi tesis doctoral la hice sobre la historia de la justicia en el Perú y los altos magistrados peruanos del siglo XIX. Creo que los investigadores, contrariamente a una idea que se puede pensar de que estamos así en una especie de torre de marfil, totalmente aislados en nuestros laboratorios o en nuestras bibliotecas, los investigadores y las investigadoras vivimos en el mundo que nos rodea y entonces salimos, tomamos aquí en Francia, ¿no? Los transportes, el metro, tenemos hijos, los llevamos a la escuela, salimos a comprar, etcétera, y tenemos vecinos, muchas personas con las que convivimos y nuestras investigaciones están funcionando en diálogo con lo que vivimos. Y en efecto, y entonces muchas cosas de nuestros entornos influyen en nuestra mirada sobre nuestros trabajos, sobre nuestros objetos de estudio. Y definitivamente hay diferencias contextuales en torno a la historia de cada país. Por ejemplo, pienso en los Andes, que conozco, que es la región de especialidad y de donde soy originaria yo misma, ¿no? El tema de las comunidades indígenas es mucho mayor que aquí en Europa, donde ya no hay comunidades indígenas. Entonces, como por ejemplo el feminismo comunitario, lo que se llama el feminismo comunitario, va a integrar o hacer combinar reflexiones en torno a la denuncia del patriarcado y al mismo tiempo interrogarse también en la sabiduría de las mujeres de las comunidades, como hay muchas cosas que las mujeres han vivido y han resistido, por ejemplo, a través de los textiles, a través de la música, a través de la cocina, a través del parto, por ejemplo, la manera de cómo una mujer vive su embarazo, cómo da a luz o cómo cría a su bebé. Esas son formas distintas a las de Europa. Y sin embargo también son feministas, ¿no? O sea, también son ámbitos femeninos y son, entonces, tener lo que vemos o lo que yo veo en mi entorno y el eje de investigación siempre está en diálogo eso de decirse, bueno, es así en los Andes y siempre ha sido así o podría haber en el pasado ha sido distinto. ¿Cuáles son las evoluciones que nos enseñan? Porque no es solamente un tema de mirar desde el norte hacia el sur, sino como el sur nos enseña también a entender cosas de aquí. Por ejemplo, y termino con un ejemplo muy preciso, en los Andes, cuando nacen los bebés, se los fajan, es decir, se los va a envolver con una especie de pañal, ¿no? Para que se sienta contenido, porque los recién nacidos lo necesitan. Largo tiempo en Europa se dijo, es decir, desde el siglo XIX se dice que los bebés no hay que enrollarlos, no hay que fajarlos, y ahora nos damos cuenta que sí, los bebés necesitan esa contención en esos primeros días, y entonces el mirar de cómo hay todavía formas otras de criar un bebé, pues permite entender aquí por qué vamos a estas evoluciones también, sino ver cómo ha habido evoluciones distintas, ¿no? Y cómo hay mujeres en el sur, en los Andes, por ejemplo, en Guatemala, en Canadá, que todavía guardan esas costumbres, pero que tienen un sentido y que en muchos casos a veces desde aquí, desde el norte, llegado el momento, se dan cuenta que, sí, verdad, esas formas son buenas. Finalmente hay que cargar, ¿no?, a los bebés en esos canguros que ahora se crean modernos, cuando esto se hace desde siglos en otras partes del continente americano. Absolutamente.
pienso que la historia, bueno, soy historiadora de formación, me dedico a los estudios latinoamericanos, pero desde una perspectiva más que nada histórica, antropológica, sociológica, histórica en particular. Y creo que la historia es eso, o sea, es decir, estudiar el pasado no debe ser solamente un hobby, o sea, y nos gusta, o sea, como investigadora me gusta hacer la investigación, ir a los archivos, leer sobre el pasado, pero no es solamente eso lo importante. Lo más importante es aprender a partir de lo que ha sucedido para no rehacer los errores del pasado o buscar formas más equitativas, formas de justicia social, ¿no?, que tenemos y necesitamos en el mundo de hoy, ¿no? Entonces, como las enseñanzas del pasado nos pueden servir a entender mejor nuestro presente. No se trata solamente de estudiar el pasado por estudiar el pasado, sino para darnos pistas de cómo reparar nuestro presente y hacer que este presente sea mucho más vivible y que dejemos a nuestros hijos, a las generaciones que vienen, pues un mundo que no esté tan destruido, y si podemos reparar un poco, pues sería lo ideal, ¿no? Sí, por supuesto que me he encontrado con personas que no piensan como yo, pero podría decir que en la universidad misma no todos pensamos de la misma manera ni tenemos la misma perspectiva. Creo que eso es algo natural en nuestras vidas, y creo que lo que debemos tener quizás como investigadores es plantear esas otras posibilidades, es decir, decirnos, bueno, lo que yo pienso no es la verdad absoluta, desde ya la verdad absoluta no existe. Entonces, ¿qué pueden aportar los argumentos de otra persona, ¿no? Me pueden aportar para yo entender mejor algún punto que no conozco, porque yo no conozco todo, o también me pueden ayudar para tener mejores argumentos para responder a algo que me parece, que yo de lo cual estoy convencida de que no es cierto. Por ejemplo, yo trabajo también sobre las temáticas del racismo, y el racismo se puede definir de dos formas hoy día. El racismo es el caso de una persona que, bueno, se equivoca y que no entiende bien y que no sabe, se dice, bueno, es una persona mala, digamos, podríamos decir, y que entonces no le gustan, no sé, las personas asiáticas, las personas, los afroeuropeos, etcétera, pero es ella el problema. Entonces bastaría cambiar a esa persona para que el racismo desaparezca. Esa es una teoría. Y la otra, la que yo defiendo, es que más bien vivimos en una sociedad que es racista porque ha sido creada así, con unas estructuras que hacen que, pues, según el origen, pues unas personas van a tener más posibilidades de tener un buen empleo, de tener un buen salario, de tener una buena vivienda, y otros que por el hecho de estar en una condición racial subalterna, pues no van a tener acceso a los mismos estudios, no van a tener acceso a las viviendas, no van a tener acceso a los empleos. Y entonces eso es lo que hay que corregir, no a las personas independientemente, sino cambiar la sociedad para que la sociedad sea más equitativa, para que la sociedad nos sea justa. Y tener personas que me hablan de eso me permite argumentar mejor o encontrar otros argumentos para explicar lo que es mi perspectiva, por ejemplo, del racismo o del feminismo también. Vamos a encontrar con algunas personas, bueno, generalmente hombres, pero no solamente hombres, que nos dicen, pero no, ya todo el feminismo no se necesita porque ustedes las mujeres ya tienen todas las ventajas, ya han llegado a ser, la prueba está, tú eres profesora, catedrática, y entonces significa que ya no hay ningún problema. Y pues eso permite argumentar que al mismo nivel de estudios o al mismo nivel de empleo, un hombre, y un hombre blanco sobre todo, tendrá mayores oportunidades, tendrá un mejor salario. Efectivamente, yo no me voy a quejar de mi posición, pero hay hombres que van a llegar mucho más rápido, que van a tener más oportunidades que yo, siendo mujer y mujer racializada, por ejemplo. Lo interesante de tener perspectivas distintas es dialogar y tratar de entendernos. Sí, por
supuesto que hay muchas obras y personas que han influido en mi manera de ver las cosas. Hay obras literarias, o sea, que a mí me gusta mucho la literatura, y hay obras que han abierto campos de perspectiva, y pienso por ejemplo en Toni Morrison, ¿no?, la escritora estadounidense. Por ejemplo, su libro Beloved fue para mí una revelación de lectura. Tengo las latinoamericanas. En Perú, una obra que me gusta mucho de Karina Pacheco Medrano, que se llama La voluntad del Molle, y que trata de la época de la violencia en el Perú en los años finales del siglo XX, y son entonces obras que sí han influido mucho en mi manera de ver las cosas desde una perspectiva feminista y decolonial. De manera más amplia, hoy día pienso, además de lo que son los libros, también hay muchas obras cinematográficas y musicales, y entonces pienso mucho en la música de nuestros y nuestras ancestras. Y en el Perú, por ejemplo, tenemos una riqueza musical muy amplia, y pienso en la música afroperuana, en los huaynos, la música andina o la música amazónica. También son fuentes de inspiración, porque como no tenemos, como historiadora, pues no tengo fuentes del siglo XVI, XVII, de los indígenas de esa época. La música, por ejemplo, es una manera de tener, ¿no?, una especie de historia oral, también cómo se han transmitido ritmos, cómo se han transmitido versos, ¿no?, porque son a veces, en muchos casos, unas especies de poesías habladas, orales. Entonces la música también es una fuente de inspiración. Y de manera más cercana a mí, pues mis familiares. Mi abuela, por ejemplo, desde cuando era muy pequeña me contaba muchas historias, y en el momento era solamente divertido y era mi abuela, y hoy me doy cuenta que eso construye mucho el imaginario, es el legado familiar de mis abuelos, de mis tíos, de mis padres también, que nos han contado muchas cosas de su época y que entonces permiten entender mejor el pasado.